del séptimo bancercista a la conquista de la democracia. Los puntos a tratar son primer y segundo gobierno de Banzer, Hernán Siles Zuazo y conquista de la democracia. Uno de los gobiernos que fueron fundamentales para la conquista de la democracia fue el de Hugo Banzer Suárez, que llegó al poder mediante un golpe de estado al gobierno de Juan José Torres, que fue preparado por el Movimiento Nacionalista Revolucionario y la Falange Socialista Revolucionaria. Este fue el comienzo de un régimen estrictamente militar y represivo. Los primeros meses de gobierno tuvieron como objetivo de eliminar la escena pública de la oposición política. Con esto se creó el Consejo Nacional de Educación Superior, que se encargó de eliminar la autonomía universitaria y de prohibir las actividades políticas en los recintos educativos. El gobierno de Banzer adoptó una línea favorable en el sector privado. Su mandato se caracterizó por un notable crecimiento económico, especialmente en el sector agrícola, la construcción y los servicios. El 21 de julio de 1978, su hombre de confianza y antiguo candidato presidencial, Juan Pereda, lo derroca mediante un golpe de estado, lo cual obliga a Banzer a presentar su renuncia. Segundo gobierno de Banzer, Hugo Banzer, al obtener su ascenso al poder y al plan de gobierno, logró consagrarse por voto popular como presidente. Salió con las nuevas fuerzas republicanas, CONDEPA, Movimiento Izquierdo Revolucionaria y Unidad Cívica Solidaridad. Hugo Banzer pudo lograr su máxima aspiración política personal, un segundo periodo presidencial, pero esta vez consagrado por el voto popular como presidente constitucional. Este último partido dio un salto de un gobierno a otro sin transición alguna y a pesar del fuerte encono entre su antiguo y su nuevo aliado. Este acuerdo le dio al gobierno 2/3 en el Parlamento, que le permitieron un amplio margen de decisión y le posibilitaron hacer cambios a algunas de las reformas estructurales de la gestión de Sánchez de Lozada. La inexistencia de un programa de gobierno claro, las características de la alianza y la heterogeneidad de sus socios complicó la definición dramática de Banzer, que solo pudo concretarse en noviembre de 1997. 4 fueron los pilares de este proyecto: oportunidad de crecimiento económico, generación de riqueza a través de mejorar la calidad ambiental y el ordenamiento territorial. La meta era llegar al final del gobierno con un 7% anual de crecimiento del Producto Interno Bruto, equidad, desarrollo humano, salud, educación y capacitación laboral y lucha contra la pobreza, institucionalidad, instituciones democráticas, sistemas judiciales, descentralización administrativa, sistema político y lucha contra la corrupción, dignidad, que era lucha contra el narcotráfico y erradicación de coca. La meta era la erradicación de la coca excedente al 6 de agosto del 2002. La primera ley aprobada por el legislativo fue la reforma de la ley del Poder Ejecutivo que había aplicado Sánchez de Lozada, aumentando el número de ministerios de 12 a 14 y creando viceministerios en sustitución de las secretarías nacionales. Lo más destacado fue el renacimiento de los ministerios de Educación y Salud y la creación del Ministerio de Comercio Exterior. En 1999 repuso el Ministerio de Comunicación con el nombre de Información Gubernamental. Otro de los cambios que el gobierno de Hugo Banzer hizo fue el del sistema regulador. Eliminó las superintendencias de seguros, valores y pensiones. En diciembre de 1997 el gobierno decretó el alza de los hidrocarburos en un promedio de 27%, lo que generó la primera caída de la popularidad del presidente. En la ONU, Banzer volvió a reclamar una salida marítima para el país y exigió el retiro de minas antitanques y antipersonales sembradas por Chile en la frontera con Bolivia. El gobierno chileno no hizo efectivo esta acción. En julio de 1999
fue inaugurado el gasoducto entre Bolivia y Brasil, la inversión más grande encarada en el país en todo el siglo. Iniciado en el gobierno de Sánchez de Lozada, fue inaugurado por los presidentes Hugo Banzer y Cardoso, con una capacidad de transporte diario de hasta 30 millones de pies cúbicos de gas a plena capacidad. Arnaldo Suazo, en 1913 y 1996 fue un político boliviano que ocupó la presidencia de Bolivia en dos ocasiones, en 1956 y 1960. Hijo del expresidente Hernando Siles, estudió en el Instituto Americano de La Paz. Durante la Guerra del Chaco se destacó como orador y se unió al ejército. Se graduó como abogado y se convirtió en un líder estudiantil, destacando en 1941. Fundó el movimiento MNR junto a Víctor Paz Estenssoro y otros. Fue diputado y participó en la Revolución de 1952. Siles Suazo asumió la vicepresidencia y luego la presidencia interina. En 1952, su primer mandato como presidente. En 1956 y 1960 vio nacionalización de las minas y reformas significativas. Desde la restauración de la democracia en Bolivia desde 1982, el país ha experimentado importantes cambios socioculturales y económicos. Uno de los cambios más significativos fue la adoptación de una nueva constitución en 2009, que reconoció oficialmente la diversidad cultural y lingüística del país y otorgó nuevos derechos a los pueblos indígenas. Además, los últimos años que ha habido un aumento de participación política de las mujeres y los jóvenes. En términos económicos, Bolivia ha experimentado un crecimiento significativo en las últimas décadas, en gran parte gracias al aumento de demanda de materias primas a nivel mundial. El gobierno boliviano ha utilizado estos ingresos para invertir en programas sociales y reducir la pobreza del país. Sin embargo, también ha habido críticas por falta de diversificación económica y la dependencia de las exportaciones de gas y otros recursos naturales. El gobierno también ha implementado un programa de reformas agrarias destinado a distribuir las tierras de manera más equitativa y mejorar las condiciones de vida de los campesinos. Sin embargo, este programa ha generado tensiones políticas y sociales y ha sido un objeto de críticas por parte de algunos sectores de la sociedad. En cuanto a la democracia, Bolivia ha experimentado un proceso de fortalecimiento desde 1982, con elecciones regulares y la consolidación de constituciones democráticas. Sin embargo, también ha habido periodos de crisis política y conflictos sociales, especialmente con relación a la cuestión indígena y la lucha de reconocimiento y la igualdad de derechos para este sector de la población. En general, Bolivia sigue siendo un país que la democracia se encuentra en proceso de consolidación y aún enfrenta importantes desafíos de cambios sociales y económicos. Desde la restauración de la democracia en Bolivia en 1982, uno de los cambios más significativos fue la adopción de una nueva constitución en el año 2009, que reconoció oficialmente la diversidad cultural y lingüística del país y otorgando nuevos derechos a los pueblos indígenas. En términos económicos, Bolivia ha experimentado un crecimiento significativo en las últimas décadas, en gran parte al aumento de la demanda de materias primas a nivel mundial. El gobierno boliviano ha utilizado estos ingresos para invertir programas sociales y reducir la pobreza del país. Sin embargo, también ha habido críticas por la falta de diversificación económica y la dependencia de las exportaciones de gas y otros recursos naturales. Y esto fue un poco de cómo se llegó a la conquista de la democracia. Gracias.